Hola y muy buenos a todos, soy Seo Serpiente y bienvenidos al canal, bienvenidos a las conferencias del E3, que sí, que sé que estoy perdiendo poco el ritmo, pero no es por querer, sino porque mi tiempo, por desgracia, cada vez es más escaso. Hoy vamos a hablar de la gran X, Xbox Microsoft, la cual no dejó indiferente a nadie, dado que esta vez hicieron una conferencia larga, fuerte y llena de juegos. Algunos de ellos con fecha, la mayor parte, por desgracia, sin fecha y muy pocos exclusivos, pero eso no quita que durante esa hora y 45 te quedases pegado al asiento queriendo disfrutar de que nos sorprendían, y de hecho hubo alguna que otra bastante importante. No lo vamos a parar, vamos a empezar. Y recordar que si os gusta, dejar un like. Ya, según terminó el contador, se presentó el primer teaser. Esta vez fue de Halo Infinite. Secuela del 5, por cierto, y que contará con un nuevo motor. A lo cual ya han alegado que el tráiler presentado no tiene prácticamente nada que ver con lo que va a contar el título, pero bueno, que al menos es curioso y se agradece que Xbox esté trabajando, por cierto, en un nuevo título de una de las franquicias más sagradas de su consola. Después llegó Oni 2, juego exclusivo para Xbox One y para PC, en el cual podemos ver bastantes cambios en este trailer de jugabilidad, como por ejemplo que esta vez va a ser aún más alocado, más fuerte, más hack and slash, más Metroidvania. Va a ser un juego igual de precioso que el anterior, pero con muchísima más acción. Recordando que el primer Oni, si no lo jugasteis, es una compra casi obligatoria si te molan los juegos en 2D. Y después, sin respirar, apareció Sekiro, el Dark Souls japonés, desarrollado por From Software, por desgracia sin fecha, salvo que saldrá en 2019, y que podemos ver una mezcla entre Tenchu y Dark Souls. Se especulaba mucho cuando los Game Awards del año pasado habían tiseado esto con el Shadows Die Twice, y donde todos creímos, o muchos, que o era un Tenchu o era un Bloodborne. Al final ni uno ni otro. Manejamos a una especie de samurái donde le falta un brazo en un universo que bebe muchísimo de los Souls. No podemos decir nada, seguramente From Software nos vuelve a sorprender con un buen título. Después llegó la demo de Life is Strange 2, el anuncio, Capitán Spirit. Una de estas demos, como se hacían en los viejos tiempos, que no tenían mucho que ver con el juego en cuanto a lo que vas a jugar, sino que es una demo apartada, un trozo de juego que te va a aportar para la secuela con un nexo de otras cosas. Totalmente gratuito y que sale, si mal me equivoco, el 22 de este mes. Ni tan mal. Ojo, esto sí que será para PlayStation 4, Xbox One y PC. Luego ha salido un juego que lleva a mucha gente trayendo de cabeza, principalmente porque es una saga querida, en mi opinión a mí nunca me dio más, pero sí es cierto que este me ha llamado mucho la atención, principalmente porque el protagonista ha pasado a ser un actor. Si no lo conocéis, es Terry Crews, el conocido por los mercenarios o por los anuncios de Old Spice Boy. Entonces, en este Terry Crews Simulator vemos una versión super hormonada de lo que nos dejaron los últimos Saints Row. Sí, por cierto, exclusivo de Xbox y PC y disponible con el Game Pass, cosa que se agradece que los lanzamientos puedan estar sin tener que pagar un duro en el Netflix de Xbox. Hace un par de semanas nos llevamos una noticia un poco dolorosa para los frikis, y es que de octubre pasó a febrero Metro Exodus, retrasándose un buen medio año. Pero después del gameplay que han mostrado en esta conferencia, viendo las nuevas aventuras de Artyom, saliendo de esos escenarios tan jodidamente claustrofóbicos y cambiando una atmósfera externa, pero que aún menos en este tráiler se deja ver que seguirá siendo latente, aunque con un poco más de iluminación, no tiene para nada mala pinta, y ese 22 de febrero seguramente tengamos una visita obligatoria. Después más Kingdom Hearts, que es el juego que estuvo en casi todas las conferencias, solo faltó que saliese en Nintendo. Y un nuevo anuncio, un nuevo teaser, anunciando los packs de expansión gratuitos para Sea of Thieves. Uno llegará en julio, otro llegará en septiembre. El primero se llamará Cursed Sails y el siguiente Forsaken Swords. En el teaser se pueden dejar entrever algunas cosas, pero conociendo a esta gente yo prefiero ya leer las notas de parche, dado que, como pasó algunas veces, luego terminan quedando medias tintas. Pero oye, al menos agradece que en un lapso corto de tiempo tengamos dos expansiones de contenido que puedan añadir bastante jugabilidad. Y para los superfans de Xbox, de nuevo, estáis de enhorabuena, dado que también se presentó Forza Horizon 3 para el 2 de octubre de 2018. Un juego que, a diferencia de sus anteriores versiones, añade más disciplinas en los vehículos, gráficamente ese fotorrealismo tan bruto que tiene, y que esta vez, si mal me equivoco, se desarrolla en Londres. Nada de mala pinta, la verdad. Un juego que, teniendo en cuenta que también se podrá disfrutar en PC y teniendo en cuenta que a mí los juegos un poco más arcades y lo que me gustan, puede que también sea una visita obligatoria. Y si me estoy quedando sin respiración es que el ritmo de presentación de juegos fue muy largo e intento hablar de la mayor parte de ellos. Después de Forza,
por fin se desveló la fecha de We Happy Few, otro título que iba sufriendo retrasos, dado que su primera fecha inicial fue, si mal me equivoco, el 27 de abril, a posteriori iba a salir en mayo y ahora por fin su fecha final, salvo un nuevo retraso, es el 10 de agosto. We Happy Few pudimos disfrutar de él casi hace 2 años, lo disfrutamos en el canal, y es una aventura de los creadores de alguna parte de los de Rational Games, de Bioshock, donde nos vamos a un Londres a principios del siglo XX, bueno, a mediados, que es bastante pintoresco y que al menos lo he presentado en el tráiler, así como lo que pudimos jugar, va a ser una aventura muy divertida, alocada y llena de drogas. Y sin parar de tener ritmo, el gameplay reveal de The Division 2. Nada que añadir porque esto ya hablamos de cuando la conferencia de Ubisoft, pero sí es cierto que fue una sorpresa verlo antes que en ningún sitio allá. A posteriori, la presentación también de gameplay de Shadows of the Tomb Raider, 14 de septiembre, y un juego que esta nueva trilogía, este reboot o esta precuela de la saga de Lara Croft, mola muchísimo, teniendo en cuenta que hemos pasado de dejar esa Lara indefensa que iba poco a poco aprendiendo a ser la puta ama, como pasó en el primer Tomb Raider, a esta bestia parda que parece un Predator. Un juego que también tendremos visita obligatoria, y sobre todo teniendo en cuenta que han metido cada vez más mecánicas de supervivencia, haciendo que sea interesante. De todo lo que he visto, solo me quitaría alguna cosa un poco cutre, como cosas que se vieron en la conferencia de Square Enix, dado como por ejemplo la ejecución doble, ¿vale? Recordemos por ejemplo Far Cry, donde cuando matamos a uno, ¿vale?, si tenemos ejecución doble, le quitamos un puñal y se lo lanzamos a otro. Pues en esta conferencia, ojo, todavía puede que no sea el resultado final y esperemos, matas a uno, hay un TP y matas al otro con una animación, quedando un poco feo. Y entre algún tráiler, alguna presentación y un montón de indies metidos a calzador, de los cuales apenas por desgracia te podías fijar en ninguno, porque eran trailers cortos de mucha sucesión, llegó una sorpresa que empecé a hacer ¡oh boy! Y para mí es mi favorito casi de esta conferencia. Y fue que al fin, después de años, se presentó Devil May Fucking Cry 5. O Devil May Cry 5, evidentemente. Continuación del 4, además directa, donde volvemos a manejar a Nero, aunque volverá a aparecer Dante, un Dante por ciento mucho más mayor. Y que lo único que puedo destacar de este tráiler es ver cómo se han compaginado o se han mezclado un poco los estilos del Devil May Cry clásico con el Devil May Cry reboot este que hubo hace unos años. Porque se ven unos enemigos mucho más viscerales y carnosos de lo que nos tiene acostumbrado Devil May Cry original, pero se sigue apreciando mucho el estilo gótico y algunos grafismos, y luego eso, como dije, la continuación directa. Cierto es que también caracterizado a los personajes ha pasado a ese corte más realista, como pasó en el reboot de DMC de Ninja Theory, pero volviendo a su creador original seguramente disfrutemos de una buena obra que por desgracia tampoco tiene fecha. Y toco, sin parar, se presenta por fin un DLC para Cuphead, algo que tampoco me parece nada mal, teniendo en cuenta que el juego fue una obra y me quedó con ganas de más. Sí, no lo terminé en vivo, lo siento, pero el tener mucho más contenido de un juego que fue un shooter up precioso o un boss fight, creo que aunque sea DLC de pago, nadie se puede quejar de lo mismo, sobre todo teniendo en cuenta que lo han dejado respirar casi un año y pico de cuando salga el mismo. Y otra de las sorpresas de la conferencia, Jamford de Namco Bandai, que básicamente es el típico mashup, que de hecho tenía un nombre en Japón, no me acuerdo cómo se llamaba, aunque este parecía que será un poco más pequeño, donde se van a juntar varios héroes del Shonen, como puedan ser Goku, Freezer, bueno, Freezer, jeje, Zorro, incluso se pueden tisear, aunque serán acompañantes, ya se ha confirmado que no serán personajes jugables de Death Note. Gráficamente espectacular, los gameplays que se publicaron después se ven muy burros, pero yo con este juego me quiero mantener un poco en frío hasta que esté más cocidito, dado que algunos de estos títulos llegan siendo más fanservice que un juego de pelea al estilo con una profundidad decente. ¿Y a esto con qué me refiero? Si no me equivoco, el último mashup de estos que no me acuerdo, lo tuve en Play 3, no, es que desconozco ahora mismo, All Stars Battle o algo así, es que ese creo que era el de Sony, lo siento, demasiados juegos en mi cerebro. El problema que tuvo era básicamente que los combos se limitaban, y para no hacer una mecánica de parry o contra en el combate, lo limitaron en el que cuando le metías un combo fuerte,
el golpeado se volvía inmortal durante unos segundos, haciendo que, por ejemplo, para mí, como aficionado a los juegos de pelea, esos momentos de inmortalidad, para no meter mecánicas en medio, se me hacen muy aguados. Entonces, con Jump Force tengo ganas, evidentemente el trailer me pareció impresionante, los gameplays que he visto me han gustado mucho, pero quiero verlo macerar un poco más. Dying Light 2, juego que ya estaba confirmado, hacía un mes que ya el propio estudio Techland había dicho, ya estamos trabajando en él, pero que ni de lejos creo que ninguno esperábamos los que nos han mostrado. Aparte de un tráiler y un buen trozo de gameplay, hemos visto que su nexo es la edad oscura en el futuro, o en un futuro muy cercano. Básicamente volveremos a vivir el medievo en una edad actual, donde parece ser que la infección zombie en esa zona ha causado muchos estragos y con la incorporación de que nuestras decisiones afectarán al curso de esta ciudad. Ya no seremos la mascota de nadie, sino que intentaremos resolver los problemas por la ciudad. Un apartado gráfico renovado, unas animaciones renovadas y nuevo contenido. Sin más, por favor, lanzármelo ya. Y otra de las grandes sorpresas fue volver a ver a Rare trabajando en una de sus sagas franquicia, como fue Battletoads, del cual por desgracia no se vio nada, pero teniendo en cuenta el historial de Rare con estos juegos, espero que resuciten esa dificultad tan burda y absurda sin ese universo cómico de nuestras amigas las ranas ninja. A posterior, un juego del cual lo siento ni fu ni fa, Just Cause 4. Ya se había anunciado unos días antes, pero sí, se vio gameplay, Michael Simulator, pum, pam, explosiones, una historia de mierda. Al menos Just Cause 2 y Just Cause 3 argumentalmente eran basura. Y la defensa de los fans es que es un juego, un sandbox donde puedes hacer mucho, sí, puedes hacer mucho el tonto, pero si no tienes un contenido base, si el juego es solo de hacer el tonto, pues ya es que directamente llámamelo hazle tonto simulator, no sé, es mi opinión. Esperemos que esta vez resuciten un poco al rico del 1, o resuciten un poco ese mundo absurdo, gracioso, con una buena trama que tenía detrás, o al menos lo compensen con un multiplayer de base. Y ya para cerrar, como último juego, salió el trailer de presentación de Gears 5, donde esta vez parece ser que nos vamos por otros derroteros. Y teniendo en cuenta el nuevo plantel de personajes que pudimos disfrutar en el 4, esa segunda generación de soldados, no me parece nada mal la decisión de haber seguido y centrándose en aventuras más personales, donde esta vez en vez de salvar al mundo parece ser que estamos en una aventura mucho más personal, siendo como protagonista la chica del equipo, que lo siento, no me acuerdo el nombre, cosa que tampoco me parece mal porque me parece uno de los personajes más sólidos de la anterior entrega. Por ende, vamos a ver qué tal. Aunque el trailer fue un poco soso, no vamos a negar, se apreció una aventura mucho más libre y mucho más abierta de lo que estamos acostumbrados de ese pasillo recto, pero como siempre, muy lejos de poder disfrutarlo, veremos cuando tengamos un trailer. De todas formas, ha sido un muy buen anuncio. Estaban ya por fin despidiendo la presentación. Llegó la sorpresa que nadie se esperaba ver en esta presentación, y fue el trailer de Cyberpunk 2077, el nuevo título que, por cierto, no voy a hablar de él ahora mismo, el nuevo título de CD Projekt, los creadores de The Witcher 3, y no voy a hablar nada de él solo porque ya disociar el tráiler daría para un vídeo de media hora, porque en todos esos trailers, para que hagáis una idea, empezó con un hackeo. En ese hackeo había un frame donde eran preguntas y respuestas sobre el juego, como por ejemplo el tamaño del sandbox, si tendrá DLCs, si tendrán expansiones. Luego, además, cargaba con unos códigos, que esos códigos, por cierto, eran claves para Steam de The Witcher 3. Y luego en el trailer tuvimos un montón de referencias a lo que parece prácticamente Ghost in the Shell de fucking Bioware, algo que no me parece nada mal. Mezclado con cinemática y gameplay. Los trozos que había de gameplay eran impresionantes, pero recordemos que uno de los mayores downgrades de la historia no fue para nada, quieto, que te estoy viendo, no fue Ubisoft, fue CD con The Witcher 3. La excusa, y la dejaron sincera, la dejaron de cara, fue: el juego iba solo para PC y al final nos han dado un montón de pasta para hacerlo en consola. Y aquí lo tenéis en consola. Por eso lo hemos tenido que bajar. Y al final nadie se quejó, porque de lejos The Witcher 3 es uno de los mejores juegos de esta generación. ¿Te gusta? Lo único que puedo destacar es que se ha confirmado que básicamente va a ser un shooter RPG, a lo cual espero muchísimo que se asemeje a los buenos y viejos tiempos de Deus Ex, o me vale al menos con que sea un poco como Fallout, porque luego el estilo que le va a meter CD detrás lo va a hacer una obra magna, aunque por desgracia tampoco tuvimos fecha. Y después de esta grandísima amalgama de juegos que hemos tenido, Rabómetro, por favor. Y esta vez le vamos a dar un 8. ¿Y por qué un 8? Principalmente porque me faltaron oradores.
La única pausa que hubo, bueno, perdón, las únicas pequeñas pausas que hubo de oración fueron bastante malas, quitando la primera de Fallout, que no hablé de ella, porque básicamente se presentó el tráiler, un pequeño tráiler con jugabilidad, lo cual luego se extendió mucho más en Bethesda, entonces fue como, tampoco le voy a dar... El resto de oradores fueron, por ejemplo, la chica que salió, soy la jefa de la parte técnica de Xbox, vas a bajar más rápido, no sé qué, no sé cuánto, cosas que en un tráiler corto se hubiesen sido más amenas, mientras que, por ejemplo, podías haber enseñado solo haber sacado a la chica y haber recortado palabras aburridas que no le importan mucho a la gente, o sea, los tecnicismos, como por ejemplo los juegos que van a traer Game Pass, añadiendo a Fallout 4, otros juegos que no son solo de Microsoft, cosa que se agradece. Ese Netflix está creciendo. Ha tenido luego un par de parones, como el Funko, el Gears of War Funko, y algún juego por ahí entre medias, que ni fu ni fa. Entonces hubo parones que no eran demasiado interesantes, pero es cierto que esta conferencia ha sido bestial a la hora de contenido. Se han presentado un montón de juegos, pero lo que hace que para mí Microsoft no haya llegado al 10 es que cuando terminé la conferencia estaba emocionado, era como, joder, Devil May Cry, Cyberpunk, tal. Pero luego si hacemos una copia a la lista de exclusivos, al igual que en Sony, son bastante pocos. Pero a diferencia de Sony, y no es por ser fanboy, ni mucho menos, son juegos de mucho menos peso los que están cerca, quietos. Crackdown 3, en lo que se ve el gameplay, es un juego muy de serie B, como pasó con State of Decay 2. Forza Horizon es un juego de coches que es brutal, es alucinante, pero no es un juego en tendencia o no es un vende hiperconsolas. Es un juego que, si somos 10 millones de jugadores, lo va a comprar uno. Una cifra suficiente para Microsoft para seguir cuidando y queriendo esta franquicia, pero no suficientemente grande como para ser reverberante en el mundo de los videojuegos. Continuando, sí, las sorpresas como Jump Force no es exclusivo, Dying Light no es exclusivo, Cyberpunk no es exclusivo, Gears of War 5, aunque me parece muy bien y me gustó mucho poder ver esto, de nuevo lo he visto demasiado continuista, al menos lo poco que se ha visto, pero por desgracia se ha visto muy poco. Entonces me faltaron algo gordo, algo realmente gordo. Por ejemplo, un poco más de Halo Infinite, me imagino que el estudio no tendría, o alguna nueva IP muy fuerte de Microsoft, porque recordemos que esto es Microsoft, no es una empresa pequeña. Los juegos podrían haber sido un poco más fuertes. Por ejemplo, poner Oni como exclusivo me parece bien, es un juegazo, pero tampoco volvemos a lo mismo, ¿no? Si 1 millón de 10 jugarían a Forza, pues apenas 100.000 jugarán a Oni, ¿no? Luego las cifras no son exponenciales. Y Sea of Thieves es un juego que a mí me encanta, pero que estos packs de contenido, a lejos de estar detallados, pueden ser o un acierto para aumentar supervivencia y hacer como pasó con nuestro queridísimo juego de naves espaciales de Sony, que fue una puta mierda, a pasar de ser un poco puta mierda a ser un juego muy interesante. Pues lo mismo puede pasar con este Sea of Thieves, o puede ser sencillamente unas 2 horas más, como pasó con el Megalodon. Entonces, una conferencia con un ritmo muy bueno, una cantidad de contenido muy buena, pero algo escueta para su propia empresa. Me imagino que ya han tirado un poco la toalla con Xbox One, por eso están tirando un poco a lo que sigo remarcando, como creo que dije en Sony, que el año que viene será un E3 muy emocionante donde, aunque te gusten o no, se presentarán las nuevas consolas. Y cuando suelen ser esos E3, suelen ser de lejos los más emocionantes. Y sin más, hemos llegado al final, nos queda un vídeo más de E3, se despide su serpiente, nos vemos cada día. Adiós, culebras. Y recuerda, si quieres apoyar el canal y además disfrutar de tus juegos más baratos, compra en G2A a través del link de la descripción. Gracias.